Hola, me llamo Juan Francisco Orsi. Las circunstancias hicieron que fuera yo quien empezó la andadura de Proyecto Hombre en España en los años 80. Y precisamente para entender por qué nació Proyecto Hombre, quiero dar una pincelada sobre los problemas de los años 80. El problema de las drogas, especialmente de la heroína, fue enorme. Se dio por llamar, de hecho, la epidemia de la heroína. Había miles de jóvenes que estaban enganchados a esta sustancia y veíamos por las calles tirados los jóvenes en los parques, jeringuillas en casi todos los sitios. Y esto había creado una alarma social muy importante. Una alarma social porque, claro, como existía robos, existía violencia, entonces la población estaba preocupada. De hecho, en las encuestas que se hacían a nivel nacional, los problemas principales que manifestaba tener la población era el paro, el terrorismo en aquellos años que por desgracia era muy potente, y las drogas. Esos eran, diríamos, los tres problemas principales. Y este fenómeno pilló por sorpresa, desprevenida prácticamente a la sociedad y lo público, porque no existía absolutamente nada en atención a esta problemática. Lo que sí fueron las primeras en reaccionar fueron las familias. Entonces se constituyeron casi enseguida en asociaciones, en los barrios, en las parroquias, y se reunían a menudo para intentar ver qué se podía hacer para afrontar este problema. Porque a las familias, luego hablaremos más adelante, fueron los que prácticamente más han tenido que sufrir esta problemática, muchas veces en la soledad y sin ver ningún tipo de solución. Y entonces también en aquellos años, aparte, las asociaciones de familia empezaron a moverse en las parroquias, que eran las que generalmente tenían lugares de reunión para estas personas, y también congregaciones religiosas, las parroquias a través de las Cáritas y algunas congregaciones religiosas que se dedicaban, que tenían como objetivo fundamental la atención a la juventud, empezaron también a ocuparse. Lo que existía entonces, los primeros años prácticamente eran lo que llamaban las granjas y los psiquiatras. Los psiquiatras atiborraban de pastillas, pero no daban prácticamente ningún tipo de solución, y las granjas eran lugares retirados en el campo donde el dependiente iban, les recluían prácticamente, y allí solo se dedicaban al trabajo. No existían dentro de esas granjas personal especializado, ni médicos, ni psicólogos. La mayoría eran ex-drogodependientes que habían superado su dependencia y que intentaban ayudar. Hay que decir también que en esas granjas les retiraban la documentación, y otra característica que tenían era que trasladaban la población, el drogodependiente, de una ciudad a otra, inclusive de una nación a otra. Así que te encontrabas italianos en granjas españoles, españoles en las granjas italianas o francesas. Y eso suponía en muchas ocasiones que los abandonos o las fugas, cuando tenían que escaparse porque no aguantaban más, creaban en las ciudades unas bolsas de marginación, porque normalmente se juntaban en lugares marginales. Frente a esta situación, cuando la congregación que yo pertenecía entonces, los pavonianos, decidieron dedicarse a este tema. Ahora, pusieron una condición, que fuera a través de Progetto Uomo, porque ellos conocían su funcionamiento en Italia. De hecho, tenían un edificio en Génova que dedicaban a la reinserción social de la asociación Progetto Uomo, que ya estaba extendida también en toda Italia. Y además, Progetto Uomo tenía algo muy importante para nosotros entonces, que era la escuela de formación.
como del tema de las drogas no conocíamos absolutamente nada, era fundamental que alguien pudiera comunicarnos su experiencia y formarnos para poder hacer algo, para poder iniciar. En Italia tomamos contacto con el fundador de Proyecto Hombre en el año 83, 1983, y el fundador del Proyecto Hombre era un sacerdote, don Mario Picchi, que era capellán de los ferroviarios de la estación Termini de Roma. De manera que estaba trabajando en un lugar privilegiado para ver la problemática, porque en las estaciones ferroviarias y concretamente la estación Termini de Roma pululaban miles de drogodependientes en búsqueda de drogas o en búsqueda de cómo sobrevivir. Entonces, él empezó en los años 70. Reunió un grupo de voluntarios para ver qué podían hacer para ayudar a estos jóvenes. Y el comienzo fue intentar darles un plato de comida, darles una asistencia, digamos, una ducha caliente y poco más, pero veían que con eso no conseguían prácticamente nada. Hicieron algo muy, muy inteligente. Se dedicaron a viajar por Europa primero y por América después para ver qué soluciones estaban dando, qué respuestas estaban formulando los que ya tenían el problema anteriormente. Y además empezaron a participar a congresos para que allí tenían realmente el contacto, la información privilegiada y de primera mano sobre la problemática de las drogas. Y fue en uno de esos congresos en que se encontraron con también un Monseñor O'Brien, un cura americano, que había montado unas comunidades terapéuticas, las comunidades terapéuticas de Nueva York, del Daytop de Nueva York. Les gustó cómo funcionaban, les gustó la idea y la atención que tenían y además recibieron apoyo y ayuda de parte de las comunidades del Daytop para poder formar los monitores de Progetto Uomo de Roma. Y así empezó una colaboración estrecha con ellos y a través de la formación del Daytop crearon luego Progetto Uomo, con una característica importante. Las comunidades del Daytop eran comunidades donde el drogodependiente entraba directamente desde la calle a la comunidad. Allí pasaba el síndrome de abstinencia, se tiraba unos cuantos meses, o año o dos, y luego salía a la sociedad. La característica de Italia, muy parecida a la de España, era que la familia tenía mucho peso. Entonces, la primera innovación que hizo don Mario Picchi fue contar con la familia. Y no solo contar con la familia para poder empezar un tratamiento, sino también añadir al final una etapa de reinserción social para poder acompañar al drogodependiente que salía de la comunidad terapéutica, a acompañarle hasta que realmente hubiera reencontrado su lugar y su sitio en la sociedad. Digamos que esto ha sido la experiencia que don Mario Picchi ha hecho durante 10 años, de manera que nosotros nos hemos encontrado ya con un trabajo que si no teníamos a lo mejor haber hecho nosotros aquí en España. Un trabajo con una experiencia de 10 años, de haber buscado soluciones y de haber ya formulado, digamos, un programa terapéutico estructurado y con la escuela de formación. En el año 1983, dos personas fuimos a ver la experiencia en la comunidad terapéutica de Roma. Lo tenían en Castel Gandolfo, en un chalet que algún cardenal les había cedido, un sitio hermoso y muy bonito, y allí estaban residiendo unos 80 drogodependientes con toda la estructura que tenían. Hombre, enseguida nos dimos cuenta de la diferencia que existía entre las granjas y una comunidad terapéutica con unas ideas claras, una estructura clara y un funcionamiento serio. De allí empezó
la marcha de Proyecto Hombre aquí en España. Entonces, después de nuestra experiencia en Roma, ya empezamos la formación del primer equipo de Madrid y San Sebastián, porque como decía, había ya varias ciudades que estaban buscando las respuestas y soluciones, y había ya muchas ciudades que estaban conectando con el proyecto Homo de Roma. La formación se dio en primer lugar un primer periodo en la Casa de los Pavonianos aquí en España, y después todo el equipo nos trasladamos a Roma para seguir la formación en Roma. Y fue muy interesante, fue muy importante todo lo que nos dieron, los conocimientos, la experiencia y también la asistencia técnica que no solo prometieron, sino que mantuvieron. Ellos fueron muy fieles al seguimiento que nos hicieron para que pudimos empezar el proyecto, nos seguían, nos reuníamos a menudo con ellos, venían a ver, no controlar, sino a verificar que el trabajo que estábamos haciendo respondía un poco a la realidad que se quería implantar. Y así va naciendo poquito a poco la asociación Proyecto Hombre. Las ideas fundamentales que inspiraron la asociación, en primer lugar, la figura del presidente director, ¿no?, que a veces ha sido cuestionada. Ha sido esa figura, yo diría, importante dentro de toda la estructura del proyecto, ha sido una de las condiciones que puso Mario Picchi. Él quería una persona que fuera la responsable última de la puesta en marcha, de la formación del equipo y de la puesta en marcha del proyecto. Y quiso que ese presidente director participara después de la asamblea de los presidentes, o sea que los directores de las varias ciudades se reunieran en asamblea. Hay que decir que es muy importante, entre otras cosas, que cada programa es autónomo. Al comienzo, de hecho, nos llamábamos confederación, porque la palabra confederación respondía mucho mejor a la realidad, que era la unión de varias entidades autónomas. Entonces decimos, nos confederamos. Pero eso legalmente no fue posible, porque no existía la figura legal de la confederación. ¿Y por qué subrayo todo esto? Porque siempre hemos insistido en la importancia de la autonomía local. Proyecto Hombre ha nacido y nace en distintas ciudades para servir al territorio. Esta era una idea también bastante italiana, ¿no? La zona, el territorio. Entonces, en el territorio tú buscabas el apoyo de las instituciones. Proyecto Hombre tenía que responder a las necesidades locales. Si tú trabajas y naces en un territorio, también consigues la implicación social en ese territorio. Lo llamamos el voluntariado, que después veremos también la importancia que siempre ha tenido el voluntariado en Proyecto Hombre. Otra de las características es que no desarraigar los usuarios. Si tú implantas Proyecto Hombre en una ciudad, el drogodependiente de esa ciudad puede ser atendido allí. Como os decía al comienzo, las granjas desarraigaban, llevaban de un sitio para otro a las personas y eso creaba unos problemas sociales importantes. Y luego la financiación. Es dentro de cada territorio donde se busca la financiación, desde los ayuntamientos, asociaciones locales, comunidades autónomas, etc. Al comienzo, como no existía la figura legal de la asociación, era el programa de Madrid que figuraba como titular. Pero claro, eso no respondía a la idea que os estoy manifestando.
No podría ser el proyecto Hombre Madrid centralizando todo allí para responder a todo el territorio nacional. De manera que después de figurar inicialmente como titular, finalmente conseguimos legalizar y hacer la asociación, que fue en septiembre de 1989, o sea que ya pasaron prácticamente 5 años desde el nacimiento del Proyecto Hombre en Madrid, que empezó en el 84 y en el 89 conseguimos ya constituir finalmente la asociación. La asociación tenía desde el comienzo unos principios fundamentales. Es un programa terapéutico educativo. La palabra educativo tiene mucha importancia, un significado fundamental a lo largo del desarrollo de todos estos años. Sin fines lucrativos. Está claro lo que significa. No perseguimos ganar dinero, perseguimos prestar servicios. Apartidistas. No vamos a hacer políticas de partido. Aconfesionales. Aquí sí que parece curioso que una entidad que nace, que es promovida en muchas ocasiones por congregaciones o por las Cáritas, se denomine aconfesional. Pero aquí Mario Picchi tenía las ideas muy claras y decía, hombre, para poder hacer un cristiano tenemos que poner la base primero de un ser humano. Así que tenemos que ayudar en primer lugar a la persona a recuperar su identidad, su autonomía, su libertad, y luego será ella quien decida si creer, si no creer, a qué religión o no creer. Entonces era importante, digamos, esa no confesionalidad para poder realmente educar de una manera, digamos, más objetiva. Abierto a todos. De hecho, hemos tenido dentro de los programas también, por ejemplo, musulmanes, hemos tenido gente de todas las características, lo importante es la persona. La no violencia, el rechazo total a la violencia, la voluntariedad en iniciar y terminar el tratamiento era otro de los principios importantes. Como os decía, en muchas ocasiones en las granjas, por ejemplo, impedían la salida de las granjas. Retenían a fuerza a la gente. No, aquí una persona si hace programa terapéutico es porque quiere y si considera que quiere abandonar, nosotros lo dejamos. Y atención a las familias. La atención a las familias fue muy importante a lo largo digamos, de todo el proceso. Los fines de la asociación, muy sencillos. La apertura, ayudar a la apertura de los programas. Nosotros no vamos a promover los programas en los territorios, sino los programas surgen de los territorios, pero ayudamos a la apertura y a la formación. Y luego la asociación tiene que mantener, promover la relación entre los centros y mantener los principios y la filosofía de Proyecto Hombre. Yo diría que fundamentalmente son las actividades principales que inicialmente nos dimos. Al comienzo nos organizamos de una manera muy sencilla, había un presidente y tres vocales. También los servicios que tenía la asociación, empezamos con una secretaría general que era y es siempre muy importante porque coordina el trabajo, digamos, de toda la asociación. La escuela de formación es un poco la que da la luz a todo el trabajo que se hace. Surgió la revista también como punto de conexión con la sociedad. Era importante que pudiéramos conectar y hacer conocer lo que hacíamos y cómo lo hacíamos. Ha sido muy importante también a lo largo al comienzo, especialmente a las comisiones de trabajo. Teníamos comisiones, la comisión sanitaria, la comisión del voluntariado, de las comunidades terapéuticas, que de los distintos programas se reunían y trataban
tema sanitario, cómo estamos afrontando el tema del síndrome de abstinencia, o cómo estamos afrontando el tema del SIDA, cómo estamos afrontando distintas cuestiones que podían surgir, y también ideas nuevas que se podían lanzar. Se trabajaban bastante bien en estas comisiones de trabajo. El máximo órgano de gobierno de la asociación ha sido y es la Asamblea de Presidentes. Y la comisión permanente sería, digamos, el gobierno entre asambleas, el que tiene que administrar el día a día de la asociación. Luego, con el tiempo, como hemos aumentado y crecido mucho, lo que hicimos fue dividir la asociación en zonas geográficas, porque facilitaba mucho más las reuniones entre los distintos programas. Lo que yo subrayaría mucho, siempre ha sido muy importante el clima de colaboración, de participación, de debate, las aportaciones de ideas y de experiencias. Eso es lo que nos ha ayudado a avanzar, nos ha ayudado realmente a crear muchas cosas. Y todo esto, como he dicho antes, también con el apoyo del Proyecto Uomo de Roma. El Proyecto Uomo de Roma llegó hasta cierto punto cuando vio que éramos lo suficientemente fuertes y adultos para poder caminar solos, prácticamente se retiró y nos dejó marchar y funcionar por nuestras cuentas. Si tuviera que definir las características fundamentales de Proyecto Hombre, yo diría las siguientes. En primer lugar, caminar con la sociedad. Hemos estado caminando constantemente con la realidad social. No nos hemos aislado porque habíamos encontrado la solución a todos los problemas, no. Vivíamos continuamente el día a día, los cambios, lo que estaba pasando en la sociedad, cómo evolucionaba el tema, los cambios en la familia, en los consumos, en los consumidores, la percepción que tenía la sociedad del problema, la diversificación de los perfiles. Esta creo que ha sido la capacidad importante que hemos tenido. De hecho, al comienzo teníamos solo un perfil, todos hacían el mismo recorrido, acogida, comunidad terapéutica, reinserción. Teníamos también un perfil muy uniforme de drogodependientes, eran prácticamente todos, parecían gotas de agua, muchas veces decíamos, que consumían heroína, se pinchaban, la mayoría de ellos consumían heroína, llevaban años con este consumo de heroína. A lo largo del tiempo nos iban llegando personas con características diferentes y entonces fuimos proponiendo también recorridos distintos. De allí surgieron algunos de los programas, pues, habrá muchos más de los que yo puedo citar ahora, por ejemplo, el programa de apoyo, el programa diurno, el programa nocturno. O sea, había gente que tenía una buena estructura familiar, que tenían trabajo, pero que tenían un problema de dependencia de la cocaína, que fue la droga que después de la heroína tuvo, digamos, más consumo, aparte del alcohol. Y entonces intentábamos aprovechar, digamos, toda esa estructura sana que podía tener para poder desarrollarse. Programa de adolescentes, claro, al comienzo nos llegaron unos adolescentes con problemas de consumo de drogas. La primera experiencia que hicimos, y que fue, yo diría que un fracaso, fue meterles en la comunidad terapéutica tradicional con los adultos, y nos dimos cuenta que era una barbaridad que estábamos haciendo, y entonces, claro, fuimos formulando un programa específico para ellos. Y luego, dentro del mundo de los adolescentes, han surgido distintas propuestas también, hasta programas sin dependencia de sustancias, dependencia de móviles, dependencia de juego, etcétera, etcétera. Importante para mí también ha sido, por ejemplo, los programas en las cárceles.
claro, muchas personas que venían a tratamiento o que querían, que estaban en tratamiento, les salían condena y tenían que volver a ingresar en la cárcel. Entonces, esa era una cosa muy gorda, porque prácticamente tirabas a perder todo lo que habías hecho. Entonces, a través del Plan Nacional de Drogas, de instituciones penitenciarias, fuimos formulando un programa, una comunidad terapéutica inicialmente para cárcel. Hay otro tipo de programa, pero subrayaría la comunidad terapéutica intrapenitenciaria. Además, exigimos una característica que nos admitieron, que fuera mixta, que en el mismo módulo pudieran convivir hombres y mujeres. Y para formar, para crear esa comunidad terapéutica fue muy importante la formación cruzada que hicimos. Nosotros conocer el funcionamiento de la cárcel, los funcionarios conocer el funcionamiento del Proyecto Hombre y conocer nuestra filosofía de trabajo y nuestra modalidad de trabajo. Ha funcionado y funciona muy bien. Otro programa que también me gustaría subrayar, que ha sido polémico inicialmente, ha sido el programa de metadona. Desde el comienzo, Proyecto Hombre, éramos totalmente contrarios al tema de la metadona. Probablemente seguimos siendo contrarios, o se fue contrarios también el cómo se daba el tema de la metadona, que era prácticamente en muchas ocasiones solo darle un chupito de metadona y adiós. Mientras que desde Proyecto Hombre considerábamos prácticamente la metadona también como un instrumento para poder llegar a una reinserción. Y además, ¿por qué nos metimos también en el programa de metadona? Porque allí había los que fracasaban en los programas libres de drogas, prácticamente estaban muy abandonados en esos programas con la dispensación de la metadona. Y con problemas importantes de salud y con problemas importantes de marginación. Eran personas que prácticamente las echábamos del circuito de atención y las abandonábamos al margen de la sociedad. Entonces fue una reflexión para nosotros importante decir, no, oye, Proyecto Hombre también se tiene que dedicar a las personas más marginadas. Y así que hicimos un programa de metadona, no solo de dispensación, sino de atención psicosocial con el tema de la metadona. Y al final, programa de prevención, que la sociedad nos estaba esperando. A mí me interpelaron varias veces diciendo, ¿y cuándo os metéis en el tema de la prevención? Cuando llegó el momento, también nos metimos en el tema de la prevención. Y creo que ha sido también un paso muy importante. Y no voy a hablar de los programas internacionales, porque Proyecto Hombre no solo ha crecido a nivel nacional, sino las aportaciones que hemos podido y que podemos hacer y recibir a nivel europeo, a nivel mundial, creo que han sido muchas. La economía. Proyecto Hombre ha tenido siempre y tiene diferentes fuentes de financiación. Las públicas, Plan Nacional sobre Drogas, o también luego las comunidades autónomas, ayuntamientos, ayuntamientos y luego las aportaciones de los usuarios. Aquí el tema de las aportaciones de los usuarios desde el primer momento, a lo mejor al comienzo hablábamos de la gratuidad, no. La gratuidad posiblemente sea un error, sino hablamos de que cada uno aporte según sus posibilidades. Creo que es mucho más justo, ¿no?, que si uno puede aportar en su tratamiento, que lo haga. Porque nos encontrábamos con la situación absurda que había gente a lo mejor que estaba cobrando el paro y que al programa no aportaba nada y que apartaba luego ese dinero para comprarse una moto cuando estaba en reinserción. Entonces, claro, eso no era ni justo ni educativo admitir una situación de ese tipo. Entonces, no gratuidad, pero sí aportar responsablemente según tus posibilidades. Y luego a nivel internacional la financiación de los proyectos
de los proyectos europeos. Los proyectos europeos han ayudado mucho en el desarrollo del Proyecto Hombre, y Proyecto Hombre ha ayudado mucho en el desarrollo de Europa en el tema de la rehabilitación y reinserción. Por supuesto, se hacen auditorías externas en cuanto al dinero público, porque la transparencia en las financiaciones es fundamental. Entonces, a través de auditorías externas se puede justificar claramente cómo se gasta el dinero que se recibe, el dinero público. Desde el comienzo del Proyecto Hombre, uno de los temas fundamentales ha sido la familia. Ya Roma había añadido la atención a las familias al programa americano. Y naturalmente aquí en España teníamos que atender, porque fueron las familias además las primeras que se movieron para intentar buscar solución al problema que se encontraron con el tema de las drogas. Y la familia se estaba viviendo un sentimiento de frustración, de fracaso, inclusive de vergüenza de cara a los vecinos, porque el hecho de tener un hijo drogodependiente para ellos, para muchas madres y padres, significaba como un fracaso como educadores. Así que fueron las familias las primeras a buscar las salidas, se reunían en parroquias, asociaciones de vecinos, y formaron también asociaciones de padres afectados por el tema de las drogas. Proyecto Hombre fue desde el comienzo entonces la atención privilegiada a la familia. Y hacerle comprender que para solucionar el problema no era suficiente llevar el hijo a una psiquiatra para que le atiburrara de pastillas, sino que había que hacer todo un recorrido, todo un camino para poder llegar a solucionar el tema. Y ese recorrido y ese camino era importante que lo hiciera la familia también, no solo el individuo. En definitiva, hacerle comprender que la dependencia era uno de los problemas fundamentales, que si el chico tenía todo alrededor de las drogas, toda su vida giraba alrededor de las drogas, habíamos llegado a un punto que toda la familia giraba alrededor del drogodependiente, o sea que había que romper un poco ese círculo vicioso para poder salir, levantar la cabeza y buscar soluciones. Además, ya desde el comienzo, en el año 85, desde el comienzo de Proyecto Hombre nació el tema del SIDA, que fue, claro, un problema muy importante con el cual no estábamos preparados porque no se conocía. Entonces fue todo un trabajo de parte del Proyecto Hombre de conocimiento del problema, y aquí entraron muy bien todo el aspecto sanitario para poder informarse, informar a la familia, y tuvimos que montar todo una atención específica a los seropositivos para poderlos ayudar a superar, digamos, la angustia, las dificultades que podían tener. Había que reforzar la motivación, había que hacerles entender que la enfermedad se podría transformar en algo que, bueno, se podía convivir con ella manteniendo determinadas actitudes y determinadas conductas. Todo lo importante era todo lo que era la educación para la salud, la alimentación, etc. Y también un trabajo muy específico en relación con la inserción social y el aspecto de la vida, con la vida sentimental que una persona podía tener. La importancia de la claridad, si buscabas pareja, que supiera tu problemática y si la aceptaba o no la aceptaba. Entonces, todo esto ha sido, digamos, un trabajo muy importante. Y otro de los instrumentos fundamentales que tuvimos con la familia fueron los grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda realmente podríamos decir que era la bandera principal que teníamos. Había padres que ya habían casi superado su problema o superado su problema, que se reunían semanalmente en grupos con otros padres,
y donde se podía hablar muy libremente de toda la problemática que uno tenía. Soltar allí la angustia, el miedo, las preocupaciones, los sentimientos de culpabilidad que una persona podía tener. Entonces, además, en un ambiente libre de juicios, de prejuicios, y te sentías realmente muy aliviado, se sentían los padres con esa situación. Otro punto en el que las familias colaboraron mucho fue en la asociación de familias. La asociación de familias que servía mucho para relacionarse con el mundo político, porque eran los afectados los que se acercaban a los políticos para hacer presentes sus problemas, sus dificultades y las soluciones que ellos sugerían para poder seguir adelante. También desde la Asociación de Familias surgió el voluntariado solidario, o sea, madres y padres que prestaban una atención privilegiada a las personas que acudían por primera vez al centro. Eran ellos que les acogían, que les explicaban, que les animaban. Nacimos con el espíritu del voluntariado desde Roma. Mario Picchi empezó rodeado de voluntarios y desarrolló todo el proyecto Homo a través de ellos. Aquí en España también nacimos con ese espíritu, o sea, tenemos profesionales que trabajan, profesionales remunerados, pero que trabajan con ese espíritu de implicación, disponibilidad, de cercanía, de saber caminar al lado del usuario, no con una actuación desde lejos o desde fuera, sino muy cercana. Y luego está en los voluntarios no remunerados, los voluntarios, digamos, lo que consideramos como tales, ¿no? Que saben dar, no porque estén aburridos vienen a trabajar, a hacer voluntariado, sino porque quieren dar su tiempo, sus conocimientos, su experiencia, sus sentimientos, compartirlos con la gente, prácticamente compartir su vida. Y las áreas que han cubierto los voluntarios son muy importantes, de cara especialmente a la reinserción y de cara a una educación global de las personas. El área cultural. El drogodependiente que viene o que venía a nuestro centro era una persona que había abandonado completamente todo el interés para la cultura y era muy importante para poder resocializar, volver a retomar ese aspecto. La formación. Muchos habían fracasado a nivel escolar o habían interrumpido cursos, entonces retomar esa formación también mejoraba mucho la autoestima y mejoraba mucho la posibilidad de encontrar un empleo. Educar al ocio y al tiempo libre. Toda la vida de una persona que gira alrededor de las drogas no se sabía divertir sin drogas, mientras que el aspecto del saberse divertir sin drogas era también importante, así que redespertar intereses hacia el cómo divertirse y cómo pasarlo bien sin necesidad de tomar sustancias. El voluntario también en muchas ocasiones suplía el apoyo familiar. Si la familia no podía o no quería, era el voluntario que se ofrecía para acompañar el individuo, o también surgían pisos de acompañamiento para chicos y chicas que no tenían ningún tipo de apoyo familiar. Orientar en temas legales, como también dentro del voluntariado había abogados, temas legales, tenían problemas legales, tenían muchos, por especialmente temas de delito contra la propiedad. Y luego ayudarles a abrir espacios sociales digamos, de resocialización. El drogodependiente prácticamente había roto toda su red social sana y solo tenía una relación con su mundo. Entonces era importante ayudarles a abrirse, a crear nuevas redes sociales. Y otro aspecto también, orientación al mundo laboral, a través de cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo es una búsqueda activa de empleo, etc. O sea que el apoyo del voluntariado ha sido muy importante, ha sido realmente interesante.
Ahora, resumiendo un poco los aspectos más importantes de Proyecto Hombre. En primer lugar, la persona en el centro de nuestra atención. La persona es lo fundamental, el ser humano, la persona es lo sagrado. Otro punto es que las drogas son, y las dependencias son el síntoma de un malestar del individuo y un malestar de la sociedad. Entonces no trabajamos el síntoma, sino trabajamos el problema de fondo, que es la persona. La profesionalidad y el espíritu del voluntariado, también que, como he subrayado antes, que hemos mantenido a lo largo de Proyecto Hombre. Otro punto es el protagonismo del usuario y de la familia. Siempre hemos dicho al usuario, tú te has metido en las drogas, tú tienes que salir o puedes salir de ellas, pero no solo, acompañado, con ayuda de tu familia y con ayuda del centro, de la institución. Proyecto Hombre somos un instrumento para el cambio. La permanencia en Proyecto Hombre es temporal, queremos que se estabilice aquí para siempre, ¿no? Sería como el ejemplo que les decíamos a ellos, te rompes un brazo, pones la escayola, cuando ya el brazo, los huesos ya están bien unidos, te quitas la escayola y utiliza. Proyecto Hombre es esa escayola que te sirve durante una temporada. Desde Proyecto Hombre hacemos una intervención biopsicosocial, o sea, global. El ser humano como globalidad, como totalidad, no solo algunos aspectos. Y todo esto a través de un programa terapéutico educativo. La educación en valores, la adquisición de valores es muy importante para poder salir de este mundo. También otro aspecto que Proyecto Hombre siempre ha cuidado es la relación con lo público. No estamos trabajando en contraposición a lo público. Somos un privado, pero un privado social, que muchas veces llega donde lo público no llega. Y como privado social, como sociedad que participa, también podemos exigir a las administraciones que hagan algo más o algo mejor, a veces el trabajo que estén haciendo, pero no en contraposición, sino siempre en colaboración. Y desde Proyecto Hombre también, en ese sentido, los intercambios internacionales. O sea, que nuestra experiencia la podemos compartir a nivel mundial con otras experiencias donde podemos aportar y recibimos también las aportaciones que otros puedan hacer. Pues bueno, estos son algunos de los puntos que me parecían importantes subrayar de Proyecto Hombre. No me queda más que felicitar a los integrantes de proyecto, que son miles, por estos 30 años de la asociación. Recuerdo con gratitud a muchos terapeutas, familias, usuarios, y también un recuerdo cariñoso, realmente con dolor a veces, por las personas que nos han abandonado, que no están ya con nosotros, que han trabajado codo a codo con nosotros, que nos han aportado mucho, que nos han enseñado mucho, y siempre les tendremos en nuestro corazón. Que todos sigamos trabajando, que sigamos creciendo y de manera especial que sigamos sirviendo a la sociedad, porque podemos seguir aportando mucho. Muchas gracias.